Grupos de vulnerabilidad social. Considera como vulnerables a diversos grupos de la población, entre los que se encuentran las niñas, los niños y los jóvenes en situación de calle, los migrantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores, la población indígena, que más allá de su pobreza viven en situación de riesgo. Inmigrantes. La migración humana se refiere a los procesos de migración de los seres humanos, forzada o voluntaria, consistente en el cambio permanente o semipermanente de la ciudad, región o país de residencia. Si bien la actual migración suele ser un acto individual o limitado a pequeños grupos, habitualmente forma parte de desplazamientos masivos de población llamados corrientes migratorias. Los seres humanos han migrado desde los orígenes mismos de la humanidad, partiendo desde el pequeño punto ubicado en África hasta poblar todos los continentes y rincones del planeta. En primeros términos prácticos, todas las personas son migrantes o descendientes de migrantes. Las grandes migraciones humanas están relacionadas con fenómenos como el hambre, el desempleo, las guerras, las persecuciones políticas, étnicas, religiosas, los cambios y catástrofes climáticas, la trata de personas, la decadencia o auge de ciertas regiones. Más recientemente ha aparecido la migración por causas turísticas. Desarrollo. La migración humana es el movimiento de las personas desde un lugar hasta otro, con la intención de fijar su residencia en el destino de forma permanente o semipermanente. La migración es un componente muy importante del cambio, la estructura y el crecimiento poblacional, así como son la natalidad y la mortalidad. Tipos de migraciones. Se dan diferentes tipos de migraciones, las más comunes son irregular, regular, externa, interna, masiva, individual. Migración individual. Por lo regular se origina cuando se buscan mejores oportunidades de estudio o laborales. Son movimientos planificados y regularmente son autofinanciados o son patrocinados por alguna empresa, organismo institucional o el gobierno. Migración masiva. Son desplazamientos de grandes cantidades de personas que por lo general se dan como procesos desordenados y sin ninguna organización. Por esa razón, son movimientos que generan mucho más riesgo para todos los involucrados. Migración interna. La migración interna por lo común se produce en las áreas rurales hacia las urbanas, debido a que la infraestructura del área urbana está mejor desarrollada que en el área rural y las personas buscan mejorar su situación social y económica. Son movimientos en el interior del mismo país. El traslado puede ser permanente o de forma temporal, según las necesidades y expectativas de las personas. Migración externa. Es más conocida como migración internacional, debido a que los movimientos de población se generan de un país a otro. Es internacional porque esta migración implica que las personas crucen la frontera de otro país. Actualmente, este es un fenómeno muy marcado en muchos países del mundo. Migración regular. Son la migración que cumple los requerimientos legales, siguen los procesos establecidos y se dan de forma ordenada y planificada. Migración irregular. Las personas que se desplazan no siguen ni cumplen las normas establecidas legalmente para moverse de un país a otro. Estas personas desplazadas no cuentan con documentos legales que respalden su estadía en su país de destino. Según el tiempo, migración temporal. Estar en el lugar de destino por un periodo de tiempo y después regresa a su lugar de origen. Migración permanente. Cuando el migrante va a estar en el lugar de destino de manera permanente o de por vida. Según su carácter. Migración forzada. Cuando el migrante parte de su lugar de residencia por situaciones que amenazan su vida o en contra de su voluntad. Por ejemplo, un conflicto armado o los desastres naturales. Y migración voluntaria. Cuando el migrante parte de su lugar de residencia por voluntad propia en busca de una mejor calidad de vida. Según su destino. Migración interna. Cuando el lugar de destino del migrante es dentro del mismo país, es decir, se traslada a otra región o lugar.
migración internacional, cuando el lugar de destino del migrante es otro país diferente. Las causas de una migración humana pueden ser más diversas. Crisis económica, pobreza o hambruna. Cuando las condiciones de vida en un país o región se deterioran más allá de lo soportable, es común que las poblaciones humanas empiecen a migrar, buscando oportunidades en otros lugares. Guerras y conflictos armados. La violencia hace a menudo inhabitables las ciudades y los países, forzando a sus habitantes a emprender la marcha hacia zonas pacíficas o ajenas al conflicto. Exilios o persecuciones. Los cambios de régimen político suelen acarrear cambios radicales en las reglas del juego de la sociedad, y en esos casos algunas personas o colectividades son obligadas a abandonar sus hogares y sus vidas, expulsados fuera del país, o bien huyen para salvar la propia vida. Desastres naturales. Cataclismos, desastres climáticos, grandes accidentes industriales y o energéticos y un gran etcétera. Consecuencia de la migración. Las migraciones humanas suelen tener grandes persecuciones en tanto el lugar del origen como el destino. ¿Cómo son? Cambios demográficos. Esto incluye el vaciamiento de ciudades y regiones del lugar de origen, generando un vacío cultural y económico que a veces complica aún más las cosas para quienes se quedan, y la llegada masiva de migrantes al lugar de destino generan una mayor demanda de recursos locales. Intercambio cultural y étnico. La mezcla y el mestizaje, la hidratación de las culturas y de las razas aporta insumos nuevos y frescos tanto a la sociedad de destino como al pozo genético de su población, potenciando la diferencia, variedad y riqueza cultural. Cambios de la dinámica económica. Los inmigrantes a menudo envían dinero a sus familias, dejando atrás, lo cual representa un movimiento económico nuevo y adicional en el lugar de destino. Al mismo tiempo brindan fuerza de trabajo a su nueva sociedad y a veces las riquezas que llevan consigo. Xenofobia. La resistencia a la migración por parte de los pobladores del destino pueden alcanzar límites peligrosos y desencadenar violencia, racismo y otras manifestaciones extremas. Testimonios. ¿Qué aportan los inmigrantes a Argentina? Si miramos los números, hace 100 años en Argentina los migrantes representaban el 30% de la población. Hoy no superan el 5%. Para Marmara, los migrantes tienen un impacto positivo en 3 sentidos. Aportan un bonus demográfico a la economía y al mercado del trabajo. ¿Qué grupos de inmigrantes reciben en la actualidad Argentina? La inmigración femenina es superior a la masculina, con 1.194.306 mujeres, lo que supone el 53.97% del total de inmigrantes, frente a los 1.018.573 de inmigrantes varones, que son el 46.0% de la inmigración argentina, que procede principalmente de Paraguay, el 31.22% de Bolivia, el 19.27% de Chile. ¿Cuántos inmigrantes bolivianos hay en Argentina? Con un total de 345.272 residentes, de acuerdo al Censo Nacional de 2010, la comunidad boliviana constituye la segunda colectiva de extranjeros más importante del país, así como también la segunda más económicamente activa, solo por detrás de la paraguaya, y la mayor de bolivianos en el exterior. ¿Qué podemos decir de la migración? Cualquiera sea el caso como ocurra en la migración, debemos considerar que las personas que se desplazan de un lugar a otro tendrán que enfrentar con situaciones distintas a las que están acostumbradas en su país de origen. En algunas ocasiones tienen que hablar un idioma diferente, adaptarse a una identidad cultural distinta y a un conjunto de costumbres y tradiciones diferentes, por lo que siempre se presenta como un riesgo y una situación compleja y difícil para los migrantes. Para terminar, consideramos que las migraciones tanto internas como externas se están generalizando. Sin embargo, las que están siendo más riesgosas son las migraciones internacionales, por la manera masiva e irregular que se están presentando.
Las expectativas de encontrar un futuro mejor o las condiciones adversas, tanto política, económica, social y cultural, están obligando a las personas a tomar grandes riesgos al decidirse a iniciar procesos migratorios masivos e irregulares. Conclusión. La migración es un fenómeno de múltiples dimensiones. Este se caracterizado por no ser el resultado del éxodo de una parte de la población con el objetivo de lograr una mejor calidad de vida, sino porque deja una profunda huella en las comunidades expulsoras. La migración por sí misma representa importantes cambios de dinámica de población, ya sea de tipo demográfico, económico, social y familiar. Por lo tanto, son en las comunidades expulsoras de migrantes donde se gestan profundos cambios tanto a nivel individual, familiar y colectivo. Los efectos del fenómeno migratorio en las comunidades expulsoras de migrantes traspasan las fronteras del ámbito privado y se incorpora a los intereses del gobierno, lo que afecta al desarrollo de sus políticas públicas. La situación existente en estas comunidades expulsoras de migrantes o comunidades de origen es muy constante. Por un lado, las precarias condiciones de vida en las que se encuentran, así como la falta de desarrollo productivo, hacen que un sector de la población opte por la migración, con el fin de satisfacer sus necesidades básicas de desarrollo. Por otro lado, la migración se ha convertido en una alternativa para diversificar los ingresos de los hogares a través de las remesas. Esta situación ha hecho que varios esfuerzos y acciones del gobierno, tanto federal como local, estén dirigidos a crear políticas públicas que incentiven a la población a hacer uso de las remesas a nivel comunitario, con el fin de expandir los beneficios de las remesas a mayor porcentaje de la población. En tiempos de pandemia, lo que necesitamos es estar unidos. Tenemos que dejar muchas cosas diferentes de lado y trabajar en equipo para afrontar esta crisis. No importa de dónde venimos, cuál sea nuestra lengua o nuestro color de piel, debemos apoyarnos entre todos.